Hay un lugar en la tierra donde casi no hay aire, donde el cuerpo muere lentamente, incluso si solo estás tumbado sin moverte. Los alpinistas lo llaman la zona de la muerte. Hoy les contaré sobre una pareja que pasó allí 5 noches seguidas, sin oxígeno, sin tienda de campaña, al límite de las capacidades humanas, sobre el amor que los empujó hasta allí y sobre el precio que tuvieron que pagar. Sucedió en el 91. La Unión Soviética acababa de dejar de existir, y los alpinistas que hasta entonces habían escalado principalmente las llamadas Montañas de la Unión, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, el Cáucaso, se lanzaron en masa a conquistar los 8000 del Himalaya. En aquel momento, los campamentos base estaban repletos de los escaladores más fuertes de la antigua URSS. Fue en uno de esos campamentos, situado al pie del 8000 Chop Oyu, donde Francis de Stefano, una alpinista estadounidense, conoció a uno de los mejores alpinistas soviéticos, Sergei Arsentiev. Él le propuso participar juntos en una expedición al Nanga Parbat, y ella aceptó. Entre los dos conquistadores de montañas surgieron rápidamente sentimientos que culminaron en una boda en el año 92. No solo los unía un afecto mutuo, sino también una pasión compartida por las alturas. Juntos realizaron una enorme cantidad de ascensiones en el Pamir, Tian Shan, el Cáucaso y la región del Himalaya. Eran atletas verdaderamente excepcionales. Practicaban activamente el alpinismo y conquistaban una cima tras otra, incluyendo la primera ascensión a una montaña sin nombre en el Pamir de 5800 metros, a la que llamaron Pico de la Buena Voluntad. Francis no era en nada inferior a su esposo. Fue ella la primera mujer estadounidense en descender el Elbrus en esquís. Y aquí llegamos a la parte crucial de nuestra historia. Llegó el año 98. Sergei y Francis decidieron conquistar el Everest. Pero no se trataba de un simple ascenso. En eso no habría ningún logro mundial. Planearon realizar la primera conquista femenina de la cima sin oxígeno. Francis se convertiría en la primera representante del sexo débil en alcanzar el punto más alto del planeta sin equipo de oxígeno. ¿Es necesario explicar lo arriesgado que era esto? 1 de cada 6 intentos masculinos sin oxígeno termina con la muerte del alpinista, y para entonces no existía ningún caso exitoso femenino. A pesar de todos los riesgos, el 19 de mayo, los alpinistas ya se encontraban en la increíble altitud de 8200 metros, donde establecieron un campamento de asalto, desde el cual planeaban dirigirse a la cima. Esto es lo que se informó al campamento base. Sergei Arsentiev y Francis de Stefano Arsentiev han ascendido a 8200. La comunicación por radio entre todos los equipos en la ruta y el campamento base es estable. Arsentiev informa por radio que su estado es normal y que tienen la intención de partir el 20 de mayo a la 1 de la madrugada. Hay que ser consciente de que una altitud de 8200 metros ya es la llamada zona de la muerte, donde llega un mínimo de aire a los pulmones. Y por muy cómodas que sean las condiciones, te vas apagando gradualmente. Incluso si solo estás tumbado en una tienda de campaña, en un cálido saco de dormir y no te mueves, la falta de oxígeno te quita lentamente las fuerzas y la recuperación física es imposible. Literalmente, te diriges lentamente hacia tu muerte. Es precisamente por esta razón que los alpinistas llaman a las altitudes superiores a los 8000 metros la zona de la muerte. Pero a pesar de todo esto, después de pasar la noche con éxito a 8200 metros, Sergei y Francis emprenden un intento de asalto por la mañana. Salieron estrictamente según lo programado y avanzaban con bastante seguridad. Sin embargo, en un momento dado, las baterías de sus linternas se congelan y los alpinistas consideraron inseguro continuar el ascenso en la oscuridad. Toman la decisión de regresar al campamento a 8200 metros para repetir el intento de asalto más tarde.
Esto es lo que se transmitió al campamento base. Tras pasar la noche a 8.200 metros, Sergei Arsenyev y Francis de Stefano Arsenyev intentaron asaltar la cima. Al llegar a las rocas del primer escalón, se vieron obligados a regresar a sus tiendas. Anatoly Moshnikov, que subió a 8.200 metros alrededor de las 3 de la tarde para su intento de asalto, vio a Sergei y Francis descendiendo por la cresta. El alpinista del equipo ruso, Anatoly Moshnikov, llegó al campamento a 8.200 a las 15 horas y vio cómo Francis y Sergei bajaban por la cresta. Según sus observaciones, Sergei caminaba con energía y no parecía agotado, a diferencia de la mujer. Ella se quedaba notablemente atrás y, según Anatoly, llegó al campamento 30 minutos después que su esposo, tras lo cual se metió en la tienda y no volvió a salir. Es evidente que la hipoxia, ya en el primer intento, estaba afectando gravemente el organismo de Francis. Sergei Arsenyev bajó a su tienda e inmediatamente se dirigió a la tienda de Moshnikov, que estaba a 70 metros de la suya. Sergei contó que salieron de los 8.200 solo a las 6:30 de la mañana y no a la 1 de la madrugada como estaba previsto. Por circunstancias poco claras, se les agotaron todas las baterías, a pesar de que Francis llevaba 2 linternas de repuesto. Anatoly Moshnikov, quien se encontró con Sergei, era un amigo cercano y un guía comercial que llevaba a un cliente francés al Everest. Le da baterías a Sergei y le propone salir juntos para el ascenso a la mañana siguiente. Y así lo hicieron. Por la mañana, Arsenyev, Francis, Moshnikov y su cliente francés, Roman Gilles, salieron a asaltar la cima. Sin embargo, después de avanzar solo 100 metros, Sergei se da cuenta de que Francis se mueve demasiado lento. Evidentemente, la falta de oxígeno estaba pasando factura. Apenas había recorrido 50 metros. Su equipo se vio obligado a regresar al campamento a 8.200 metros. Mientras tanto, Moshnikov llevó con éxito a su cliente al Everest y el 21 de junio ya descendía al campamento a 8.200 metros, donde Sergei y su esposa seguían pasando la noche. Al llegar a las tiendas, Moshnikov intenta disuadirlos del ascenso y les propone bajar juntos a la mañana siguiente. Hay que entender que escalar el Everest es una empresa increíblemente costosa. Cuesta decenas de miles de dólares y casi siempre los alpinistas buscan patrocinadores para ello y tienen ciertas obligaciones con ellos. Los costos no son solo financieros, sino también físicos. Los alpinistas se preparan para esta ascensión durante años y renunciar en un momento a sus ambiciones, a su sueño, perder decenas de miles de dólares, fallar a los patrocinadores y bajar sin nada, no es algo que cualquier conquistador de montañas sea capaz de hacer. Por eso, el 22 de mayo, después de 3 noches en la zona de la muerte sin oxígeno, emprenden un tercer intento de asalto. La hora exacta de salida de los 8.200 es desconocida, pero fue temprano. Según algunas fuentes, fue entre las 2 y las 3 de la madrugada. Desde el campamento base, Anatoly Shabanov, líder de la expedición uzbeka, los observaba con un telescopio de 60 aumentos. En la comunicación de las 10 de la mañana con Moshnikov, informó que veía a la pareja en la zona del primer escalón. A las 14, los vieron por encima de las rocas del segundo escalón, a una altitud de 8.700 metros. Rustam Rajapov, miembro de la expedición uzbeka, que había comenzado su ascenso a las 8 de la mañana, los adelantó antes del final del día a una altitud de 8.800 metros. Según él, Francis caminaba extremadamente lento y se sentaba a descansar con frecuencia. Evidentemente, al tercer día sin oxígeno, su cuerpo estaba agotado. A las 16:40, Rustam Rajapov alcanza la cima del Everest y comienza el descenso.
En el camino de bajada se encuentra de nuevo con Sergei y Francis. Se da cuenta de que el ritmo del grupo es extremadamente bajo y que no lograrán descender antes de que anochezca. Intenta disuadir a Sergei y les insta a bajar con él, señalando que el ritmo de Francis se ha ralentizado aún más. Rustam Rajapov incluso retrocede con ellos 50 metros hacia la cima, una hazaña increíble para alguien que acaba de realizar tal ascenso. Les ruega que regresen, pero Sergei le dice que no se preocupen por ellos, ya que tienen un depósito de provisiones más abajo, entre el primer y el segundo escalón, y que allí, según él, había botellas de oxígeno, una tienda de campaña y ropa de abrigo. Rajapov le cree a Arsentiev que tiene todo lo necesario para pasar la noche de forma segura, los deja y continúa su descenso. Pero a 8.630 metros encuentra ese depósito. Según él, era una pequeña mochila semivacía y una botella de oxígeno medio vacía. No había ni tienda de campaña ni ropa de abrigo. Sea como fuere, Sergei y Francis de Stefano alcanzan finalmente la cima del Everest a las 18:30 y comienzan el descenso. Francis se convierte en la primera mujer en subir a la cima del Everest sin oxígeno. Pero no había tiempo para celebraciones. La oscuridad los alcanzaba rápidamente y les esperaba una noche gélida. Lo más probable es que lograran descender hasta su depósito, pero allí no había ni tienda, ni sacos de dormir, ni suficiente ropa de abrigo. Lo que ocurrió durante la noche solo podemos imaginarlo. Es evidente que pasar la noche a 8.600 metros fue simplemente horrible. Y después de la cuarta noche a una altitud superior a los 8.000 metros, por la mañana comienzan el descenso. Pero ya sea por el mal tiempo o por el agotamiento general, se pierden de vista. Su grupo se separa. En la mañana del 23 de mayo, un grupo de alpinistas uzbecos, compuesto por Oleg Grigoriev, Andrei Fedorov, Sergei Sokolov, Svetlana Vaskakova y Marat Usaev, inició el ascenso. A 8.450 metros se encuentran con Sergei Arsentiev, quien pregunta: ¿Dónde está mi esposa? ¿No ha bajado? Los chicos respondieron negativamente. Sin decir nada, Arsentiev comenzó a descender hacia las tiendas, y ellos continuaron la ascensión. Al subir más, los alpinistas vieron a Francis. Estaba a unos 100 metros por debajo de donde suponían que habían pasado la noche, a una altitud de 8.550 metros. Estaba de pie, apoyada en una roca, en un estado semiconsciente. No llevaba sistema de seguridad, y su autoseguro estaba enganchado a la cremallera de la chaqueta. El equipo de alpinistas uzbecos, arriesgando prácticamente su propio ascenso, comienza a ayudar a Francis. Se comunican con la base y llaman a un médico. El médico le recomendó varias pastillas de Trental y oxígeno, abriendo la válvula al máximo con un flujo de 4 litros por minuto. Pero la mujer se quitaba la máscara constantemente y balbuceaba algo. Esto es lo que cuenta el grupo uzbeco. Las piernas no le funcionaban, es decir, no podía descender por sí misma. Resultado del examen: pupilas dilatadas, mirada fija, dedos de las manos congelados, blancos. La sentaron y le hicieron masajes en manos y pies. A las 11 de la mañana, hubo comunicación por radio con los grupos que se encontraban a 7.700 y 7.100 metros. Moshnikov estaba a 7.100 y recomendó bajar a Francis. A las 11:40, el líder del grupo, Grigoriev, decide que Sokolov, Vaskakova y Usaev continuarán el ascenso, mientras que él y Fedorov se quedarán con Francis. A las 13, Fedorov también inicia el ascenso y lo hace sin oxígeno, porque su máscara y su botella de oxígeno se quedaron con Francis. Grigoriev dejó a Francis a las 13:30 y también se dirigió hacia la cima.
Antes de irse, aseguró a Francis a las cuerdas fijas y le ajustó la máscara de oxígeno. 100 metros más arriba, a 8.630, encontró el lugar del depósito de Arsentiev, donde había una mochila semivacía, una botella de oxígeno vacía, una máscara con regulador, una linterna y una cantimplora. El grupo uzbeco completa con éxito el ascenso y comienza el descenso. En el camino de vuelta, planean evacuar a Francis. Pero para 5 personas solo tenían 10 botellas de oxígeno, la mayor parte de las cuales ya se las habían dado a la víctima. Y al quedarse sin oxígeno a tal altitud, el equipo uzbeco corría el riesgo de quedarse para siempre en el Everest. Para ese momento, Fedorov y Usayev, que le habían dado su oxígeno, se sentían mal durante el descenso. Sin embargo, intentan bajar a la estadounidense. Lograron arrastrarla 100 metros hacia abajo, pero el propio grupo se encontró al borde de la muerte. El líder decide no arriesgar a su gente y les dice que bajen, mientras que él mismo, Grigoriev, se queda con Francis. Para entonces, la mujer ya sufría convulsiones periódicamente. Grigoriev se quedó con ella hasta las 20 y se da cuenta de que lo más probable es que no sobreviva a una noche a la intemperie. La deja y desciende. Grigoriev aseguró a Francis, le conectó la última botella de oxígeno, le ajustó los mitones, el gorro, la capucha y comenzó el descenso. Para su sorpresa, durante el descenso se encuentra con un alpinista que sube. ¡Qué loco! Había decidido asaltar el Everest de noche. Al alcanzarlo, Grigoriev reconoce a Arsentiev, quien había bajado a las tiendas, cogido una botella de oxígeno y, con alguna fuerza desconocida, estaba asaltando el Everest por segunda vez, donde se había quedado su esposa. Cuando los alpinistas agotados se encontraron, Arsentiev preguntó, ¿dónde está Francis? Grigoriev respondió, todavía está viva. Era la 5ª noche de Sergei y Francis a una altitud considerablemente superior a los 8.000 metros y prácticamente sin oxígeno. Además, era la 2ª noche sin tienda de campaña. Mientras tanto, los alpinistas del equipo uzbeco, que ya habían descendido a salvo al campamento a 8.200 metros, intentaban convencer a algunos de los sherpas para que subieran a ayudar a los accidentados, prometiéndoles mucho dinero. Pero ninguno de ellos aceptó correr tal riesgo. Nadie volvió a ver a Sergei Arsentiev. El 24 de mayo, los miembros del equipo uzbeco intentaron rescatar a sus compañeros. Tukhvatulin Ilyas, Saikin Andrei y Dokukin Alexei se dirigieron al lugar donde habían dejado a Francis. Pero junto a ella ya se encontraban los alpinistas Ian Woodall y Cathy O'Dowd, así como 4 sherpas de la expedición sudafricana, un total de 6 personas. Ese día habían salido para ascender al Everest. Sorprendentemente, al 5.º día a tal altitud, Francis todavía estaba viva. Repetía constantemente, «Help, help». Tenía los brazos sin guantes, bajo el anorak de plumas, sin mitones. El gorro se lo había quitado. La máscara de oxígeno también estaba quitada y atada con un cordón a la cuerda fija. La botella de oxígeno estaba desconectada. Francis misma estaba atada al extremo de la cuerda fija. Un poco más abajo en el sendero, a 50 metros de ella, en la cresta, se encontraron el piolet y la cuerda de Sergei. Existe la posibilidad de que finalmente llegara hasta su esposa y pasara esa noche junto a ella. Pero ni Sergei ni su cuerpo se veían por ninguna parte. Los alpinistas de Sudáfrica le dieron té a Francis, le hicieron masajes en las piernas y confirmaron que no podía descender por sí misma. Tukhvatulin propuso inyectarle adrenalina e incluso ya había calentado la ampolla, pero rápidamente todos se dieron cuenta de que eso ya no la ayudaría. Luego, después de deliberar entre ellos, los sudafricanos, sin decir una palabra, se dieron la vuelta y comenzaron a bajar. Renunciaron a su ascenso.
Kathy O'Dowd lloró durante todo el camino. Evidentemente, este encuentro en las montañas cambió muchas cosas en su vida. Así es como la joven recuerda esos eventos. Fijé la vista en el cuerpo, parpadeando con incredulidad. Estábamos a la sombra del primer escalón, por lo que la luz era tenue. El cuerpo yacía a unos 10 metros de donde yo estaba, de espaldas a mí. Se sacudió. Un movimiento horrible, como el de una marioneta a la que tiran violentamente de los hilos. Estábamos en una expedición bien organizada y hasta ahora exitosa hacia la cima del Everest, y solo nos preocupábamos por nosotros mismos. Ahora, en nuestro camino, yacía un desconocido, gimiendo y muriendo. Un sherpa me gritó que no mirara y me hizo un gesto para que siguiera adelante, ordenándome que lo siguiera hacia el escalón. Volví a mirar la figura que se convulsionaba. Nos quedamos parados, sin atrevernos a movernos. Dinero, tiempo, miles de metros de esfuerzo físico y mental ascendidos. Teníamos patrocinadores que esperaban que llegáramos a la cima. Teníamos ambiciones personales que apuntaban en la misma dirección. Estábamos a solo 240 metros de la cima. Solo 4 o 5 horas y estaríamos allí. Estábamos tan cerca. Pero no podía hacerlo. No podía poner la cima de una montaña por encima de una vida humana. Por muy desesperada que fuera la situación de esa persona, debía intentar ayudar. Y les grité a los sherpas: «¡Ese cuerpo está vivo! ¡Iré a ver!». Tardaron un rato en entender lo que estaba diciendo. «No podemos simplemente irnos», insistí. Pensé que podría ser alguien del equipo ruso. La persona yacía con su seguro enganchado a la cuerda, boca arriba, con la cabeza y las piernas colgando a ambos lados. Me arrodillé con cuidado junto al cuerpo y vi que era una mujer. «No me dejes», dijo. Su piel era blanca como la leche y completamente lisa. Era un signo de congelación severa y la hacía parecer una muñeca de porcelana. Sus ojos me miraban desenfocados. Sus pupilas eran enormes, oscuras y vacías. «No me dejes», murmuró. Quedé impactada. Con su largo cabello oscuro se parecía a mí, y por un segundo me pareció ver mi propio futuro. El hecho de que estuviera consciente era a la vez alentador y aterrador. Quizás podríamos salvarla, o quizás tendríamos que abandonarla. «Necesito ir a buscar al resto del equipo», le dije. «Somos varios aquí. Intentaremos ayudarte. Volveré, te lo prometo». «¿Por qué me haces esto?», gimió. Los sherpas, decepcionados, comenzaron a bajar. La mujer no tenía heridas visibles. Estaba indefensa, como una muñeca de trapo. Junto a ella había una botella de oxígeno naranja de fabricación rusa y una máscara. No teníamos forma de darle oxígeno. Su máscara no encajaría en nuestras botellas. Teníamos botellas de repuesto, pero no máscaras de repuesto. Para que el oxígeno tuviera algún efecto, se necesitaba un flujo fuerte y permanecer allí durante varias horas. Y eso significaba que uno de nosotros tendría que quedarse sin oxígeno. Se acercaban 3 alpinistas uzbecos. «¿Nos ayudarán?», le pregunté a uno. «Esta mujer se está muriendo. Podríamos bajarla. ¿Nos ayudarán?». El líder de los 3 me miró de arriba abajo con desgana. «Intentamos ayudar ayer. Dejamos oxígeno. Está demasiado lejos para poder ayudarla». Estuvimos con Francis casi 1 hora, parados a una temperatura de unos 30 grados bajo cero, sentados en una posición peligrosa en una pendiente empinada e inestable. Empecé a tener mucho frío. Mis dedos estaban casi completamente entumecidos. Un temblor recorría todo mi cuerpo y mis dientes castañeteaban bajo la máscara de oxígeno. La decisión de abandonar a Francis llegó sin mucha discusión. Era la opinión que desde hacía tiempo mantenían los alpinistas uzbecos y los sherpas.
Nunca me había enfrentado a algo así. Había pasado junto a cuerpos. Tenía amigos que no habían regresado, pero nunca había visto a nadie morir. Y no debía abandonarlos. Y ellos fueron los últimos que vieron a Francis con vida. Pero Ian Woodall y Cathy O'Dowd se prometen a sí mismos que algún día volverán al Everest y enterrarán a Francis. Durante 8 largos años, su cuerpo yació en la cima más alta del mundo. No estaba sola allí. Muchos alpinistas quedan yaciendo donde la vida los dejó. A esa altitud, bajar los cuerpos es prácticamente imposible, por lo que el camino al Everest está sembrado de ellos. Se convierten en una especie de puntos de referencia y un recordatorio de que la muerte anda muy cerca. Los cuerpos de los alpinistas no se descomponen debido a las bajas temperaturas. A menudo les ponen apodos. Así, los alpinistas apodaron al cuerpo de Francis la Bella Durmiente, y durante mucho tiempo sirvió como punto de referencia en el ascenso. Sin embargo, Ian Woodall y Cathy O'Dowd cumplieron su promesa. En el año 2007, organizaron una nueva expedición para enterrar el cuerpo de Francis Arsentiev y a un alpinista no identificado apodado Botas Verdes, ambos convertidos en famosos puntos de referencia del Everest. Pero no lograron bajar el cuerpo de la cima. Es una tarea demasiado compleja. Trasladaron a Francis a un lugar menos visible, cubrieron su cuerpo con una bandera estadounidense y tomaron parte de su equipo para entregárselo a sus familiares. La misteriosa desaparición de su esposo, Sergei Arsentiev, se resolvió mucho antes, cuando Jake Norton, miembro de la expedición de 1999 para buscar los cuerpos de Mallory e Irving, encontró el cuerpo de Sergei un poco más abajo en la ladera de la montaña. Aparentemente, se había caído desde aproximadamente el mismo lugar donde se quedó su esposa. Esta es una de las historias de amor más tristes y de amor por las montañas que para ellos se convirtió en mortal. Si te ha gustado este episodio, asegúrate de darle un me gusta. Escribe en los comentarios todo lo que piensas sobre esta historia. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho.